Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos un viaje hacia el futuro, un salto de 10 millones de años en el tiempo, donde la Tierra, aunque reconocible, habrá cambiado profundamente. Las montañas habrán sido moldeadas por el viento y el hielo, los continentes habrán seguido su danza tectónica, y la vida habrá tenido que reinventarse una vez más. Bajo la luz de un sol ligeramente más brillante, nuestro planeta respirará con un ritmo diferente, y en su superficie surgirán criaturas que hoy solo podríamos imaginar. Este no es un simple ejercicio de fantasía, sino una proyección científica basada en las leyes de la evolución, la genética y la ecología. Imagina la Tierra 10 millones de años después del presente. La humanidad tal como la conocemos puede haber desaparecido o transformado su esencia biológica. Sin embargo, los ecos de nuestra presencia seguirán marcando la biosfera. Las ciudades habrán sido devoradas por la vegetación, los mares habrán borrado las costas artificiales. En su lugar, nuevas especies ocuparán los nichos ecológicos que dejamos vacíos. La evolución, ciega pero eficiente, habrá seleccionado a los más adaptados a un planeta que probablemente será más cálido, con océanos más ácidos y una atmósfera cargada de nuevas combinaciones químicas. Los cambios climáticos que hoy comienzan a manifestarse serían el punto de partida de nuevas presiones evolutivas. Los polos, menos helados, permitirán que especies terrestres migren hacia zonas antes congeladas. En cambio, las regiones ecuatoriales podrían volverse tan calurosas que solo organismos especializados logren sobrevivir. En estas condiciones extremas, la vida no se extinguiría, se transformaría. En los océanos, por ejemplo, los peces podrían haber desarrollado adaptaciones a la escasez de oxígeno y a la acidez. Es posible que algunos se vuelvan casi anfibios, saliendo del agua durante breves periodos para cazar pequeños organismos terrestres o alimentarse de algas depositadas por las mareas. En tierra firme, los descendientes de mamíferos actuales podrían tomar formas tan extrañas que costaría reconocerlos. La evolución no sigue un plan, pero sí responde con creatividad a los desafíos ambientales. Algunos roedores podrían convertirse en los nuevos gigantes del planeta, aprovechando la desaparición de grandes herbívoros. Sus patas se alargarían, sus cráneos se robustecerían y sus órganos digestivos se adaptarían para procesar vegetación dura en un mundo más seco. En los cielos, las aves podrían haber alcanzado niveles de inteligencia comparables a los humanos actuales, formando sociedades complejas, capaces incluso de construir herramientas con ramas y piedras. El océano, ese inmenso laboratorio de evolución, seguiría siendo el escenario de transformaciones aún más radicales. En las profundidades, donde la luz no llega, la bioluminiscencia dominaría. Peces y moluscos desarrollarían órganos luminosos no solo para atraer presas, sino también para comunicarse en un lenguaje de destellos y colores. Las medusas, que hoy parecen simples, podrían convertirse en superdepredadores del abismo, con sistemas nerviosos más avanzados y tentáculos capaces de detectar campos eléctricos emitidos por sus presas. La presión constante del entorno seleccionaría a las criaturas más resistentes, aquellas capaces de soportar temperaturas extremas y presiones aplastantes. En las selvas del futuro, la competencia por la energía solar moldearía organismos vegetales tan extraños como fascinantes. Las plantas podrían moverse lentamente, arrastrando sus raíces hacia zonas más iluminadas, o desarrollar simbiosis con animales que las transporten. Algunas especies, inspiradas en el comportamiento de las hormigas actuales, podrían haber formado sistemas colectivos de defensa, comunicándose mediante señales químicas para advertir de depredadores. Este tipo de cooperación biológica no sería exclusivo de las plantas. Los animales también la aprovecharían para sobrevivir en ecosistemas cada vez más impredecibles. La inteligencia, tal como la conocemos, no desaparecería. Solo cambiaría de rostro. Si la humanidad ya no está, algún otro linaje podría haber tomado su lugar como especie dominante. Tal vez los descendientes de los cuervos, con su sorprendente memoria y capacidad para resolver problemas, habrán seguido un camino evolutivo hacia una inteligencia aún más refinada. Su lenguaje, basado en sonidos y gestos, podría alcanzar niveles de complejidad que hoy solo asociamos con el pensamiento abstracto. Los cuervos del futuro podrían fabricar nidos que funcionen como refugios tecnológicos biológicos,
tejidos con ramas y secreciones endurecidas, capaces de regular la temperatura o repeler parásitos. Los primates, si logran sobrevivir a los cambios climáticos y la reducción de hábitats, podrían dividirse en nuevas ramas evolutivas. Algunos tal vez regresen a la vida semiacuática, convirtiéndose en cazadores anfibios de los manglares y las costas. Su piel se adaptaría a la humedad constante, sus pulmones serían más eficientes, y su visión, afinada para detectar presas bajo el agua. Otros podrían refugiarse en los bosques de altura, donde el oxígeno escasea, y desarrollar sistemas circulatorios más potentes. En cada rincón del planeta, la evolución seguiría escribiendo historias distintas, unidas solo por un principio común, la supervivencia. En los desiertos, la vida también encontraría un camino. Lagartos y serpientes desarrollarían sistemas de almacenamiento de agua más complejos, e incluso podrían llegar a absorber humedad directamente del aire. Sus escamas cambiarían de color según la temperatura, reflejando o absorbiendo calor con precisión casi tecnológica. Las aves del desierto, por su parte, podrían haber perdido su capacidad de volar para ahorrar energía, transformándose en corredores veloces que aprovechan las corrientes de aire frío nocturno para desplazarse entre oasis. La evolución no siempre favorece al más fuerte, sino al más adaptable. Esa regla, la misma que permitió a los pequeños mamíferos sobrevivir a los dinosaurios, continuará moldeando la vida dentro de 10 millones de años. Y aunque las especies que hoy conocemos desaparecerán, su legado genético persistirá en formas nuevas e inesperadas. En ese futuro lejano, cada organismo será el resultado de millones de decisiones silenciosas tomadas por la naturaleza, cada mutación una palabra en el vasto lenguaje de la vida. En el fondo, imaginar los animales del futuro es también un espejo de nosotros mismos. Porque al estudiar cómo podrían evolucionar las especies, comprendemos las fuerzas que nos dieron origen. Somos producto del cambio, descendientes de criaturas que se adaptaron, mutaron y sobrevivieron en un planeta que nunca ha dejado de transformarse. Dentro de 10 millones de años, la Tierra seguirá siendo un mundo vivo, lleno de misterio, donde la creatividad de la evolución continuará su obra sin descanso, tan impredecible y asombrosa como siempre lo ha sido. A medida que avanzamos más en este viaje imaginario hacia la Tierra de dentro de 10 millones de años, es necesario comprender que cada especie será el resultado de una historia de adaptación, de lucha y de innovación biológica. El mundo habrá cambiado tanto que los ecosistemas actuales solo serán recuerdos fósiles. Los océanos se habrán elevado varios metros, tragando costas enteras, y los continentes habrán sufrido una metamorfosis ecológica. África se habrá fusionado con Europa, creando una vasta cordillera central, y América habrá experimentado nuevos corredores biológicos que permitirán el intercambio de especies entre el norte y el sur. Estos cambios geográficos alterarán profundamente las rutas migratorias, las presiones evolutivas y los paisajes biológicos del planeta. En los nuevos mares interiores, surgidos de la fusión de lagos y de antiguas cuencas marinas, florecerán organismos únicos. Los peces que sobrevivan al aumento de la acidez oceánica habrán evolucionado hacia sistemas respiratorios mixtos. Algunos desarrollarán estructuras internas semejantes a pulmones, capaces de absorber oxígeno directamente del aire cuando la concentración en el agua sea insuficiente. La evolución podría favorecer también la aparición de pieles semipermeables, cubiertas por una capa de mucosa protectora contra la radiación ultravioleta y las toxinas disueltas. Estas especies anfibias dominarán las zonas costeras, desplazándose entre tierra y agua con la elegancia de una forma de vida que ya no pertenece completamente a ninguno de los dos mundos. En el continente, los bosques tropicales podrían expandirse o fragmentarse dependiendo de los ciclos climáticos. Allí, nuevos herbívoros surgirán como los grandes ingenieros ecológicos del futuro. Tal vez sean descendientes de los cerdos o de los pequeños roedores, convertidos ahora en animales del tamaño de un bisonte, cubiertos de un pelaje grueso que los protege tanto del calor diurno como del frío nocturno. Su dieta estará basada en fibras vegetales extremadamente duras, lo que los llevará a desarrollar mandíbulas poderosas y un sistema digestivo con bacterias simbióticas capaces de extraer energía de la celulosa con una eficiencia nunca vista. En su piel podrían crecer estructuras de queratina semejantes a espinas o placas, no solo para defensa,
sino también como reguladores térmicos. Las aves, herederas de los dinosaurios, seguirán reinventándose. Algunas especies, al verse obligadas a sobrevivir en ambientes hostiles, reducirán su tamaño y se adaptarán a nichos muy específicos. Pero otras, especialmente aquellas que viven en regiones ventosas y abiertas, podrían alcanzar tamaños colosales. Imaginar un ave de 3 metros de envergadura no sería exagerado. En el pasado ya existieron aves de ese tipo, como el Argentavis magnificens. Estas nuevas criaturas podrían desarrollar huesos aún más ligeros y músculos adaptados a vuelos de largo alcance, recorriendo miles de kilómetros en busca de alimento. Su cerebro, en constante crecimiento, estaría capacitado para procesar mapas mentales del terreno, reconocer patrones climáticos y memorizar las rutas migratorias de generaciones anteriores. En los bosques, la competencia entre las aves inteligentes podría generar conductas sociales similares a las de los primates. Algunas formarían alianzas, cuidarían crías ajenas o incluso compartirían información mediante cantos estructurados en secuencias sonoras que funcionarían como auténticos lenguajes. Los estudios actuales sobre la cognición animal ya han demostrado que los cuervos y loros poseen capacidades de razonamiento equivalentes a las de un niño humano pequeño. En 10 millones de años, ese proceso de selección cognitiva podría haber avanzado lo suficiente como para dar origen a una inteligencia simbólica, quizás la segunda gran inteligencia planetaria después de la humana. En los desiertos, donde el calor será insoportable durante el día, los animales habrán aprendido a modificar su comportamiento y su fisiología para sobrevivir. Algunas especies adoptarán una vida totalmente nocturna. Otras podrían desarrollar sistemas de enfriamiento biológicos, como vasos sanguíneos superficiales que actúen como radiadores naturales. Se verán reptiles con pieles brillantes que reflejen la luz solar como espejos, y pequeños mamíferos capaces de entrar en estados de suspensión metabólica prolongada, una hibernación invertida que les permita resistir semanas sin agua ni alimento. En las madrigueras subterráneas, comunidades enteras vivirán como colonias cooperativas, compartiendo recursos, criando a sus crías colectivamente y desarrollando complejas redes de comunicación química y sonora. Los océanos, sin embargo, seguirán siendo el mayor laboratorio evolutivo. Los cetáceos, si logran sobrevivir a la contaminación y a la pérdida de alimento, podrían transformarse de manera asombrosa. Imagina descendientes de delfines y orcas que habiten océanos más cálidos y turbios, desarrollando capacidades de ecolocalización aún más sofisticadas. Algunos podrían usar campos eléctricos para orientarse o cazar, mientras que otros dependerían de señales lumínicas en la piel, comunicándose en destellos de color bajo las aguas oscuras. La evolución podría incluso favorecer la aparición de organismos híbridos entre peces y mamíferos, con metabolismos capaces de soportar largas inmersiones sin necesidad de salir a la superficie. En las profundidades abisales, donde la luz solar nunca penetra, surgirán organismos con una fisiología radicalmente distinta a la de cualquier criatura actual. La presión y la oscuridad generarán formas de vida basadas en simbiosis entre animales y bacterias luminiscentes. Tal vez veamos criaturas que conviertan la energía térmica de las fuentes hidrotermales en electricidad biológica, usando minerales como catalizadores internos. Estos seres vivirán en ecosistemas autosuficientes, alimentándose del calor y del azufre de las entrañas del planeta. La frontera entre lo biológico y lo mineral se volverá difusa. La evolución podría crear organismos capaces de integrar estructuras metálicas en su cuerpo, no como parásitos del entorno, sino como parte esencial de su anatomía. En las regiones polares, la historia será diferente. Con el derretimiento del hielo, vastas praderas surgirán donde antes reinaba el desierto blanco. Allí podrían evolucionar descendientes de aves marinas que se adaptaron a la vida terrestre, cazando insectos gigantes o alimentándose de líquenes. Los osos, si aún existieran, ya no serían los reyes del Ártico. En su lugar, criaturas más ligeras y rápidas, quizás derivadas de zorros o lobos árticos, dominarán el paisaje. Con pelajes translúcidos que les permitan regular la absorción de luz y camuflarse en diferentes estaciones, serían depredadores versátiles, capaces de sobrevivir tanto en el frío extremo como en los veranos cálidos del norte. La evolución, sin embargo, no se limitará a transformar cuerpos.
También alterará los comportamientos, las estrategias de supervivencia y las interacciones entre especies. Las alianzas entre animales y plantas se volverán más sofisticadas. Algunas plantas podrían desarrollar estructuras sensoriales rudimentarias, reaccionando a los sonidos o a las vibraciones causadas por sus polinizadores. En respuesta, los insectos y pequeños animales se especializarán en establecer vínculos con una sola especie vegetal, convirtiéndose en parte esencial de su ciclo vital. La vida, como siempre, buscará equilibrio, adaptándose con creatividad al caos del cambio constante. En este vasto lienzo evolutivo, el planeta no será un lugar silencioso ni vacío, sino un teatro rebosante de innovación biológica. Cada criatura del futuro, desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los depredadores, será un testimonio de la capacidad infinita de la naturaleza para reinventarse. El tiempo, paciente y preciso, seguirá cincelando la vida con sus manos invisibles, y nosotros, desde el presente, solo podemos imaginar el esplendor de lo que está por venir. El paisaje de la Tierra dentro de 10 millones de años será una sinfonía de formas y colores desconocidos. Los vientos traerán consigo el polen de flores que aún no existen, y los cielos estarán surcados por criaturas que parecen fusionar características de aves, insectos y murciélagos. Las fuerzas evolutivas seguirán actuando sin descanso, moldeando cada organismo según las exigencias de su entorno. Las leyes de la selección natural, descritas por Darwin hace más de un siglo, continuarán su curso, pero ahora con un planeta más extremo, más caliente, y con una biosfera que habrá aprendido a sobrevivir a la huella humana y a los cambios planetarios. La radiación solar, intensificada por la alteración de la atmósfera, podría dar lugar a mutaciones más frecuentes. Aunque muchas serían letales, algunas favorecerían la aparición de nuevas adaptaciones. En los trópicos, podrían existir anfibios con pieles gruesas y pigmentos capaces de reflejar parte del espectro ultravioleta. Estas criaturas vivirían en charcas efímeras, sobreviviendo durante los periodos secos mediante la deshidratación controlada de sus cuerpos, una estrategia similar a la de los tardígrados actuales. Sus huevos tendrían cubiertas resistentes, capaces de soportar años de sequía hasta que las lluvias regresen. En las regiones montañosas, la vida se aferrará a las alturas. Con el calentamiento global, las zonas templadas se habrán desplazado hacia los picos, y allí los animales encontrarán refugio frente al calor implacable de las tierras bajas. Imagina una cordillera llena de criaturas peludas que evolucionaron a partir de pequeños mamíferos, adaptadas a respirar en atmósferas menos densas. Su sangre contendrá proteínas especiales que capturen el oxígeno con una eficiencia extrema. Estos animales podrían desarrollar una relación simbiótica con plantas que crecen en las laderas, alimentándose de sus raíces mientras las protegen del viento y de los herbívoros más agresivos. Los insectos, siempre ingeniosos y resistentes, seguirán dominando en número. Algunos se convertirán en verdaderos arquitectos ecológicos. Las abejas, por ejemplo, podrían evolucionar hacia formas más robustas, adaptadas a flores endurecidas y ambientes áridos. En un mundo donde las estaciones son más extremas, construirán colmenas subterráneas para conservar la humedad. Otras especies, como las hormigas, podrían alcanzar niveles de organización aún más complejos. Sus colonias se expandirán hasta cubrir kilómetros, comunicándose mediante vibraciones transmitidas por el suelo. La frontera entre individuo y sociedad será casi inexistente. En términos evolutivos, las colonias actuarán como superorganismos, un solo ente con miles de cuerpos, todos guiados por una inteligencia colectiva. En los bosques del futuro, el equilibrio entre depredadores y presas será producto de millones de años de ajustes finos. Algunos herbívoros desarrollarán sentidos hipersensibles para detectar el más leve movimiento o vibración del aire. Sus oídos se alargarán, sus ojos adoptarán una posición más alta en el cráneo, y su piel cambiará de color para confundirse con la vegetación. En respuesta, los depredadores también se perfeccionarán. Puede que aparezcan carnívoros con camuflajes activos, capaces de modificar el patrón de su piel como lo hacen los pulpos actuales. Su cuerpo se adaptará a emboscadas rápidas, con músculos compactos y un sistema nervioso que les permita reaccionar en fracciones de segundo. El concepto de belleza biológica cambiará completamente. Habrá especies que,
Desde una perspectiva humana, parecerán monstruosas, pero cada una de sus características responderá a una lógica evolutiva impecable. Por ejemplo, en los humedales del futuro podrían existir criaturas semejantes a ranas gigantes, con membranas translúcidas en sus cuerpos para regular la temperatura. Su piel, cubierta de sensores nerviosos, detectará cambios mínimos de presión en el aire, anticipando tormentas o movimientos de otros animales. Estos organismos serían una mezcla de sensibilidad y resistencia, una prueba de que la vida puede prosperar incluso en entornos inestables. Los ecosistemas marinos costeros, ahora más cálidos, albergarán seres de diseños inimaginables. Entre las algas flotantes podrían deslizarse cefalópodos con conchas parciales, híbridos entre los antiguos amonites y los calamares modernos. Estas criaturas usarán sus tentáculos no solo para moverse, sino para construir refugios con materiales del fondo marino. Algunas podrían tener una relación simbiótica con bacterias fotosintéticas, lo que les permitiría obtener energía directamente de la luz solar. Es decir, animales que, sin dejar de ser depredadores, también serían parcialmente fotosintéticos, desdibujando las fronteras entre reino vegetal y animal. En los arrecifes, la competencia por el espacio llevará a los corales y esponjas a desarrollar formas móviles. Ya no estarán anclados permanentemente al fondo marino. Lentos pero seguros, se deslizarán sobre superficies rocosas en busca de nutrientes o zonas más favorables. Su movimiento será imperceptible a simple vista, pero medible en escalas de días. Así, los arrecifes se convertirán en paisajes vivos que se reconfiguran constantemente, una danza silenciosa de organismos que parecen rocas, pero que en realidad son colonias complejas de vida. En la superficie, las praderas del futuro serán testigos del surgimiento de nuevos herbívoros que recordarán vagamente a los caballos o los antílopes, pero con estructuras corporales más ligeras, adaptadas a suelos inestables y a la escasez de agua. Sus patas largas y flexibles les permitirán recorrer enormes distancias en busca de alimento, y sus sentidos estarán agudizados para detectar vibraciones de depredadores a kilómetros de distancia. Algunos podrían comunicarse mediante infrasonidos, sonidos tan bajos que solo sus congéneres podrían oírlos, creando redes acústicas de alerta y coordinación. La evolución de la comunicación será un aspecto fundamental del futuro biológico. No solo los animales inteligentes la desarrollarán, muchas especies la usarán como un medio de supervivencia. La comunicación visual, acústica y química se integrará en formas cada vez más sofisticadas. Las aves nocturnas podrían proyectar destellos lumínicos en sus plumas para atraer pareja o advertir a rivales. Los reptiles podrían emitir pulsos eléctricos, señales invisibles que expresen su estado emocional o territorial. La naturaleza encontrará siempre una forma de hacer que el mensaje sea claro, incluso sin palabras. Y mientras los animales cambian, los ecosistemas también adquirirán su propia identidad dinámica. Los incendios forestales, más frecuentes por el calor y la sequía, se convertirán en parte integral del ciclo ecológico. Algunas plantas evolucionarán para depender de ellos. Sus semillas solo germinarán tras el paso del fuego, y sus hojas contendrán aceites inflamables que garanticen que el incendio se propague y libere espacio para nuevas generaciones. El fuego, enemigo antiguo, se convertirá en aliado. Así, incluso la destrucción será una forma de creación, una herramienta evolutiva más. La Tierra, dentro de 10 millones de años, será un laboratorio en movimiento. Ninguna forma de vida será estática. Todo organismo, por más simple que parezca, estará conectado en una red de adaptaciones, presiones y equilibrios. Y en esa red, cada especie será una historia de triunfo sobre la adversidad, una muestra del poder de la evolución para reinventar la existencia, una y otra vez, en el eterno pulso de la vida. La historia evolutiva del futuro no solo se escribirá en los cuerpos de los animales, sino también en su comportamiento y en la forma en que interactúan con su entorno. En un planeta donde los ecosistemas se habrán fragmentado por el cambio climático, muchas especies habrán aprendido a adaptarse a entornos inestables. Los bosques podrían transformarse en mosaicos de vegetación, con zonas húmedas intercaladas con áreas áridas.
Este paisaje cambiante exigirá que las criaturas del futuro desarrollen una flexibilidad ecológica sin precedentes. Los organismos que sobrevivan no serán necesariamente los más fuertes, sino los más versátiles. Imaginemos, por ejemplo, a los descendientes de los pequeños felinos actuales. Su linaje, acostumbrado a la caza solitaria, podría transformarse en una especie cooperativa. En un mundo donde las presas se desplazan constantemente, estos nuevos carnívoros tendrían que organizarse en grupos para cazar. Su comunicación se basaría en vibraciones y movimientos sutiles de la cola, casi imperceptibles, pero cargados de información. La cooperación aumentaría sus probabilidades de éxito, y la selección natural favorecería a los individuos capaces de sincronizar sus acciones con precisión. Su inteligencia emocional superaría la de sus ancestros, permitiéndoles formar vínculos duraderos dentro del grupo. Por otra parte, algunos mamíferos marinos podrían haber colonizado nuevamente la Tierra. La disminución de las presiones oceánicas y la aparición de costas ricas en alimento ofrecerían nuevas oportunidades. Imagina descendientes de focas o leones marinos que desarrollan extremidades más fuertes y un pelaje denso capaz de resistir tanto la salinidad como la exposición al sol. Estos animales anfibios serían cazadores oportunistas, desplazándose entre el mar y la tierra según las estaciones. Su respiración se habría optimizado para soportar periodos prolongados fuera del agua, y sus crías nacerían en madrigueras costeras, protegidas de los depredadores aéreos. Las aves del futuro ocuparán una amplia gama de nichos ecológicos. Algunas, adaptadas a los cielos turbulentos de un planeta más cálido, tendrán alas asimétricas que les permitirán maniobrar con gran agilidad. Otras, en cambio, podrían perder la capacidad de volar, adoptando una vida terrestre o acuática. En las islas y archipiélagos, donde la competencia es menor, surgirán aves gigantes con picos especializados para romper caparazones o perforar cortezas. Algunas podrían desarrollar hábitos carroñeros avanzados, utilizando herramientas naturales como piedras o ramas para acceder a la carne de animales muertos. La inteligencia y la adaptabilidad serán sus mayores ventajas, pues en un mundo donde todo cambia, pensar rápido significará sobrevivir. En los cielos nocturnos, un espectáculo completamente nuevo se desplegará. Insectos y aves desarrollarán patrones bioluminiscentes para orientarse, comunicarse y cortejar. Sus cuerpos emitirán luces de múltiples colores, formando verdaderas coreografías aéreas. Este fenómeno, resultado de la selección sexual y la necesidad de comunicación, convertirá las noches del futuro en un lienzo de luces en movimiento. Algunos científicos ya han observado tendencias bioluminiscentes en ciertas especies de hongos, peces y organismos marinos. Extender esa capacidad al mundo terrestre es una posibilidad real en el curso de millones de años. En los océanos profundos, el reino de la oscuridad seguirá siendo un territorio de innovación biológica. Allí podrían aparecer organismos de estructura semitransparente, diseñados para confundir a los depredadores. Estos animales, quizás descendientes de medusas o crustáceos, tendrían esqueletos flexibles y sistemas nerviosos distribuidos en redes de células inteligentes. No poseerían un cerebro central, sino una conciencia difusa, una mente colectiva dentro de su propio cuerpo. Serían capaces de coordinar movimientos complejos, reaccionar ante estímulos y modificar su forma según la situación. En cierto modo, representarían una alternativa evolutiva a la inteligencia centralizada que caracteriza a los vertebrados. Mientras tanto, los mamíferos terrestres seguirían evolucionando hacia una gran diversidad de formas. En las llanuras, podrían aparecer descendientes de elefantes más pequeños, adaptados a ecosistemas donde el agua escasea. Su trompa se acortaría y su cuerpo se haría más ligero. Estos animales vivirían en grupos familiares reducidos, moviéndose constantemente en busca de pastos secos y raíces. En contraste, en los bosques húmedos surgirían especies de herbívoros más grandes y robustos, con estómagos fermentadores especializados para digerir vegetación fibrosa. Algunos podrían desarrollar defensas químicas, exudando sustancias que desalienten a los depredadores, una estrategia tomada prestada de las plantas tóxicas que consumen. La evolución también podría sorprendernos con la reaparición de formas de gigantismo. En ecosistemas aislados,
donde la competencia sea baja y los recursos abundantes, algunas especies podrían aumentar de tamaño. Es probable que aparezcan reptiles de dimensiones impresionantes, descendientes de iguanas o lagartos monitores, convertidos en los nuevos colosos de la era. Su metabolismo sería más eficiente, y sus corazones, de varias cavidades, permitirían un flujo constante de oxígeno. Estos gigantes no serían tan rápidos como los depredadores modernos, pero su sola presencia bastaría para mantener el equilibrio ecológico. En contraste, en ambientes extremos como cuevas, desiertos o zonas volcánicas, la evolución favorecería la miniaturización. Animales diminutos con metabolismos lentos dominarían estos espacios hostiles. Algunos no necesitarían ojos, dependiendo por completo del sonido o de la detección de calor. Su piel sería delgada y sensible, capaz de percibir cambios mínimos de temperatura. Estas criaturas representarían una nueva frontera evolutiva, una adaptación al silencio y la oscuridad. Las plantas del futuro también desempeñarán un papel crucial. En un planeta más árido, muchas habrán desarrollado estructuras que les permitan moverse. No caminarán como los animales, pero sus raíces se deslizarán lentamente bajo el suelo en busca de agua. Algunas podrían liberar esporas capaces de transformarse en raíces móviles que exploren el terreno, encontrando nutrientes y guiando el crecimiento de la planta principal. Esta forma de inteligencia vegetal, basada en la sensibilidad al entorno, convertirá a las plantas en organismos sorprendentemente activos. Además, surgirán nuevas simbiosis entre especies. Habrá plantas que alberguen colonias de insectos protectores dentro de sus tallos, ofreciendo néctar a cambio de defensa. Algunos animales podrían volverse parte esencial del ciclo reproductivo vegetal, llevando semillas en sus cuerpos o transportando polen adherido a la piel. La frontera entre vegetal y animal se volverá cada vez más difusa. La evolución, al fin y al cabo, no reconoce categorías fijas, solo posibilidades. El paisaje global reflejará esa continua transformación. Montañas emergentes, ríos desviados, desiertos convertidos en mares temporales, selvas mutadas en llanuras doradas. En cada rincón del planeta, la vida responderá con creatividad al desafío del cambio. Nada permanecerá igual, porque la Tierra nunca ha sido un mundo de permanencias, sino de transiciones. Dentro de 10 millones de años, la historia de la evolución no habrá terminado. Apenas estará escribiendo un nuevo capítulo, uno en el que la diversidad biológica volverá a florecer bajo formas insospechadas, tan distintas y al mismo tiempo tan familiares, como si el planeta recordara, en su eterno ciclo, que la vida siempre encuentra la manera. 10 millones de años en el futuro, la Tierra se habrá convertido en un planeta irreconocible, pero no muerto. La naturaleza, en su infinita capacidad de adaptación, habrá reinventado la vida una y otra vez. Las huellas de la civilización humana serán casi invisibles. Nuestras ciudades reducidas a polvo, los metales corroídos, las estatuas cubiertas por capas de sedimento. Sin embargo, las consecuencias de nuestras acciones seguirán resonando en la biología del planeta. Las mutaciones provocadas por la contaminación, los cambios genéticos inducidos por radiación o plásticos, e incluso los organismos creados en laboratorios podrían haberse fusionado con la evolución natural, dando origen a formas de vida totalmente nuevas. En este mundo transformado, el concepto de animal podría adquirir significados que hoy parecen imposibles. Algunos organismos portarían rastros de nuestra biotecnología, descendientes de especies que alguna vez fueron modificadas por el ser humano. Tal vez existan peces con genes de bacterias resistentes a metales pesados, mamíferos que metabolizan residuos plásticos o insectos con enzimas capaces de descomponer compuestos tóxicos. La evolución aprovecharía esas modificaciones, adaptándolas a los nuevos ecosistemas. Así, lo que hoy llamamos contaminación genética se convertiría en la semilla de nuevas formas de vida, híbridas entre lo natural y lo artificial. En los océanos, que ahora cubrirían una porción mayor del planeta, surgirían criaturas impresionantes. Algunos cefalópodos evolucionarían hacia especies sociales, con sistemas de comunicación basados en cambios de color y pulsos eléctricos. Sus cuerpos translúcidos serían una ventana a sus pensamientos. Emociones y estrategias fluirían en destellos sincronizados, visibles como un lenguaje lumínico.
Estas sociedades submarinas podrían desarrollar jerarquías, comportamientos cooperativos e incluso rudimentos de cultura animal. La memoria colectiva de un grupo se conservaría en el comportamiento aprendido, transmitido de generación en generación, una inteligencia que no depende del habla, sino de la imitación y el gesto. Los mares poco profundos se poblarían de organismos semi-inteligentes. Seres con exoesqueletos flexibles, parecidos a corales ambulantes, cubrirían los fondos arenosos. No serían plantas ni animales en el sentido clásico, sino colonias de células cooperantes, capaces de dividirse, fusionarse o reorganizarse según las condiciones del entorno. Podrían disolverse en el agua para desplazarse y volver a materializarse en otro punto. Este tipo de vida modular, más parecida a una nube biológica que a un individuo, representaría un salto evolutivo hacia formas de existencia descentralizadas. En la superficie terrestre, la evolución seguiría explorando límites. Los insectos, como siempre, serían pioneros de la adaptación. En un clima más cálido, algunos habrán alcanzado tamaños colosales. Las atmósferas con mayor contenido de oxígeno, producto de la expansión vegetal en los trópicos, permitirán el crecimiento de libélulas gigantes, mariposas con alas translúcidas de 1 metro de ancho y escarabajos capaces de levantar objetos varias veces su peso. Los colores del mundo serían más intensos, dominados por tonalidades iridiscentes producto de la refracción de la luz en exoesqueletos biomineralizados. La naturaleza, en su infinita experimentación, habría recuperado la majestuosidad de las eras prehistóricas. En los desiertos, la vida encontraría estrategias únicas para resistir el calor extremo. Los descendientes de los camellos podrían desarrollar pieles con microestructuras que reflejan la radiación infrarroja, manteniendo el interior del cuerpo fresco incluso bajo el sol abrasador. Otros animales, como los roedores o reptiles, podrían evolucionar hacia la hibernación diurna permanente. Sus cuerpos entrarían en letargo durante las horas de calor y despertarían solo bajo la luz tenue del crepúsculo. Los desiertos del futuro serían lugares llenos de vida invisible, latente bajo la superficie, esperando las lluvias que transformen por unas semanas el polvo en jardines efímeros. Las selvas, en cambio, serán un escenario de abundancia biológica y competencia feroz. Allí, los árboles se elevarán aún más alto que hoy, sostenidos por sistemas de raíces que también funcionan como redes de comunicación. A través de impulsos eléctricos y químicos, las plantas compartirán información sobre el entorno, el clima y las amenazas. Esta red viva, una suerte de Internet biológico, permitirá que una selva actúe como un solo organismo. Los animales que habiten en ella se beneficiarán de esta conexión, desarrollando sentidos especializados para interpretar esas señales. Algunos mamíferos podrían percibir los cambios en las plantas como variaciones olfativas o sonoras, usando esta información para encontrar alimento o evitar depredadores. En lo alto del dosel forestal, pequeños primates diurnos podrían haber evolucionado hacia una forma de inteligencia colectiva. Sus cerebros, más pequeños individualmente pero conectados por vocalizaciones y gestos precisos, formarían una red cognitiva. Cada individuo comprendería solo una parte del entorno, pero el grupo completo funcionaría como una mente ampliada. La evolución podría haber descubierto, una vez más, que la cooperación es la forma más eficiente de inteligencia. En lugar de un solo cerebro poderoso, muchas mentes pequeñas unidas por la comunicación crearían una conciencia grupal capaz de planear, construir y adaptarse. Las costas, zonas de transición entre tierra y mar, serían escenarios de experimentación biológica. Allí podrían aparecer animales capaces de respirar bajo el agua y en el aire con igual facilidad. Algunas especies anfibias desarrollarían pulmones internos y branquias externas, capaces de funcionar alternadamente según la humedad. Su piel estaría recubierta por una capa de microbios simbióticos que absorberían dióxido de carbono y liberarían oxígeno, ayudando al animal a respirar en condiciones extremas. Estos organismos serían un ejemplo perfecto de cómo la evolución borra las fronteras entre categorías biológicas, creando híbridos que desafían nuestras clasificaciones. Los depredadores del futuro, por su parte, serían maestros del camuflaje. La evolución perfeccionaría mecanismos que hoy solo vislumbramos en los cefalópodos o camaleones.
pieles capaces de reflejar el entorno con precisión fotográfica o de emitir luces que confunden a sus presas. Algunos animales podrían volverse virtualmente invisibles al ojo humano, adaptando su coloración en milisegundos. En un mundo donde el calor y la luz cambian constantemente, la invisibilidad sería una ventaja evolutiva suprema. No solo serviría para cazar, sino también para escapar. El equilibrio entre depredador y presa seguiría siendo una danza de innovación constante. Cada avance en la capacidad de cazar sería respondido por una nueva forma de defensa. La evolución es una carrera sin fin, donde ningún ser vivo puede detenerse. En 10 millones de años, esa carrera habrá producido criaturas tan sofisticadas que parecerán diseñadas por la imaginación, pero serán simplemente el resultado del tiempo, la selección y la necesidad. La Tierra del futuro no será un mundo de ruina ni de decadencia, sino un nuevo capítulo del mismo relato que comenzó hace miles de millones de años. La vida persistirá, se reinventará y ocupará cada rincón disponible, incluso los que hoy consideramos imposibles. Y aunque los nombres de las especies actuales ya no existan, la esencia de la evolución, la lucha por adaptarse, sobrevivir y florecer, seguirá escrita en cada célula, en cada movimiento, en cada respiración de ese mundo que aún no ha nacido. En los cielos del futuro, el aire estará lleno de vida. No solo volarán aves, sino toda una gama de criaturas que mezclan características de distintos linajes. La evolución habrá experimentado con nuevas formas aerodinámicas, generando especies con alas membranosas, plumas translúcidas o estructuras biológicas capaces de cambiar de forma durante el vuelo. Las corrientes de aire más intensas, producto de un clima más cálido y dinámico, obligarán a estos animales a desarrollar una precisión extraordinaria en el control de sus movimientos. Algunas especies usarán campos electromagnéticos naturales para orientarse, detectando variaciones en la carga atmosférica como una brújula sensorial invisible. Entre las nuevas formas voladoras, podrían existir descendientes de los murciélagos, convertidos en planeadores diurnos. Su piel, antes sensible a la luz solar, se habría endurecido y pigmentado para resistir la radiación ultravioleta. Sus ojos, más grandes y multifacéticos, captarían un espectro más amplio, incluyendo longitudes de onda ultravioletas. En este mundo, los murciélagos del futuro serían cazadores visuales de día y ecolocalizadores de noche, los amos absolutos de los cielos crepusculares. Su dieta incluiría tanto insectos como frutas adaptadas a su metabolismo, contribuyendo a la polinización y dispersión de semillas. También habría aves con adaptaciones sorprendentes. Algunas desarrollarían alas múltiples, no como apéndices separados, sino como pliegues extensibles de piel y plumas que aumentan su superficie de vuelo. Esto les permitiría mantenerse suspendidas durante horas sobre las corrientes cálidas, sin gastar energía. Otras podrían haber perdido casi por completo la necesidad de posarse, viviendo en el aire de manera casi permanente, alimentándose de insectos, néctar o diminutas partículas transportadas por el viento. Su descanso se produciría en pleno vuelo, en breves estados de sueño parcial, donde solo una mitad del cerebro duerme mientras la otra vigila el entorno. El color será una herramienta vital en este mundo aéreo. La selección sexual, combinada con las necesidades de camuflaje, impulsará la aparición de tonalidades imposibles, iridiscencias móviles que cambian con la luz. Los machos y las hembras podrían comunicarse mediante reflejos luminosos codificados, invisibles para otras especies. La visión, en consecuencia, se volverá uno de los sentidos más evolucionados del planeta. Muchos animales tendrán ojos capaces de percibir desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, leyendo el entorno en patrones de calor, humedad y energía. Ver será mucho más que distinguir formas, será interpretar el flujo invisible de la vida. En la Tierra, la evolución continuará su obra silenciosa. Algunos mamíferos actuales podrían transformarse radicalmente. Los descendientes de los caninos, por ejemplo, podrían convertirse en cazadores de llanura con patas extremadamente largas, adaptadas para recorrer distancias inmensas. Sus sentidos del olfato y la audición alcanzarían niveles casi imposibles para la comprensión humana. Podrían detectar vibraciones del suelo o rastros químicos dejados por presas a kilómetros de distancia. La comunicación entre ellos sería una mezcla de gestos,
sonidos graves y señales químicas que transmiten emociones y órdenes. En un mundo impredecible, la cooperación entre individuos seguiría siendo una ventaja selectiva. En los ecosistemas más húmedos, los anfibios se diversificarán enormemente. Algunos adoptarán características que los hagan casi mamíferos: piel gruesa, respiración pulmonar y glándulas capaces de mantener la humedad corporal. Otros seguirán caminos más extraños. Podrían aparecer especies que se reproducen sin agua, conservando los huevos dentro de cápsulas dérmicas o cavidades especializadas hasta la eclosión. Esta estrategia, aunque extrema, garantizaría la supervivencia en ambientes donde las lluvias son escasas o impredecibles. Las larvas, al nacer, ya serían adultos miniaturizados, eliminando la fase acuática del ciclo vital. Las plantas del futuro se convertirán en auténticas fábricas de innovación genética. En un planeta más caluroso, el proceso de fotosíntesis podría evolucionar hacia nuevas rutas metabólicas que aprovechen otros rangos de luz. Algunas especies podrían emplear radiación infrarroja, desarrollando pigmentos oscuros que absorban la energía térmica directamente. Esto daría lugar a bosques de tonos rojizos, violetas o negros, paisajes que parecerían alienígenas pero serían perfectamente naturales. En las regiones áridas, las plantas podrían desarrollar hojas flexibles y retráctiles que se pliegan durante el día para evitar la pérdida de agua y se abren por la noche para captar la humedad del aire. La simbiosis entre animales y plantas se volverán más complejas. Habrá especies de aves o insectos que transporten esporas vegetales en cavidades de su piel, actuando como jardineros móviles. Las plantas, a su vez, podrían ofrecer refugio y alimento a cambio de movilidad genética. En ciertos entornos, podrían aparecer verdaderos ecosistemas vivientes sobre el lomo de grandes animales herbívoros, comunidades de líquenes, hongos y plantas en miniatura que crecen y mueren con el movimiento de su huésped. Estas criaturas serían paisajes en sí mismas, pequeñas islas de vida sobre cuerpos andantes. En las zonas polares, los descendientes de los animales que hoy habitan el hielo tendrán que enfrentarse a un mundo en constante deshielo. Algunos habrán desarrollado adaptaciones sorprendentes: tejidos resistentes al agua salada, patas palmeadas reforzadas o capas de grasa interna que funcionan como radiadores. Los antiguos pingüinos podrían convertirse en criaturas semiacuáticas con alas membranosas, capaces de planear sobre el agua y sumergirse a grandes profundidades. Otros animales, como los zorros árticos, podrían adaptarse a la tundra transformada, con pieles translúcidas que absorben y reflejan la luz según la estación, convirtiéndolos en seres casi fantasmas en su propio hábitat. Los mares seguirán siendo el epicentro del cambio. Allí, las especies de plancton, base de la vida oceánica, habrán evolucionado para resistir condiciones extremas. Muchas serán bioluminiscentes y contendrán estructuras cristalinas que concentran la luz del sol. Estas microformas de vida, imperceptibles para el ojo humano, crearán verdaderos océanos luminosos por las noches, un resplandor azul y verde que convertirá las aguas en espejos vivientes. Los depredadores marinos se adaptarán a este espectáculo, desarrollando cuerpos translúcidos que los vuelvan invisibles entre las luces del plancton. Y aunque la apariencia de los ecosistemas sea radicalmente diferente, la esencia permanecerá: la lucha constante por la existencia. Cada mutación, cada innovación, será la respuesta a una necesidad. La evolución no tiene propósito, pero su resultado parece una obra de arte, una sinfonía de formas, funciones y colores que se equilibra sin un director. 10 millones de años bastarán para que la vida transforme el planeta una vez más, recordándonos que la naturaleza no se extingue, solo cambia de rostro, siguiendo el impulso ancestral de sobrevivir en un universo en perpetuo movimiento. En el corazón de los continentes, donde antes se extendían nuestras ciudades, podrían levantarse vastas sabanas repletas de vida. La erosión habrá borrado las huellas de las autopistas, los rascacielos y los campos cultivados, reemplazándolos por llanuras fértiles donde la evolución habrá creado nuevos gigantes. En estos paisajes, los descendientes de los mamíferos actuales habrán ocupado cada nicho disponible. Los antiguos herbívoros, como los ciervos y bovinos, podrían haberse transformado en animales mucho más eficientes energéticamente, con cuerpos delgados y musculosos, adaptados para desplazarse grandes distancias bajo el sol intenso.
Su sangre contendría una alta concentración de hemoglobina, y sus pulmones serían más voluminosos, optimizados para climas con menor oxígeno. En estas sabanas del futuro, podrían existir grandes manadas de herbívoros que migran siguiendo las lluvias estacionales. Pero no serían simples animales de pasto. Su comportamiento sería altamente coordinado, y sus desplazamientos formarían parte del equilibrio ecológico. Al caminar, sus cascos romperían la tierra compacta, facilitando la germinación de semillas. Sus excrementos servirían de fertilizante. Sus rutas migratorias marcarían los corredores biológicos que mantienen con vida al ecosistema. La evolución habría perfeccionado la cooperación entre las especies y su entorno, un ciclo de simbiosis que asegura la continuidad de la vida. En las sombras de los bosques tropicales, los depredadores de estas criaturas serían cazadores silenciosos. Sus ojos, adaptados a la oscuridad, reflejarían una luz tenue y metálica. Sus cuerpos, flexibles y ligeros, estarían recubiertos por pieles que cambian de color para mezclarse con las hojas. El camuflaje dinámico sería su principal defensa y su arma más precisa. Su caza sería un acto de inteligencia: rodear, observar y atacar en el momento exacto. La velocidad pura ya no sería su ventaja, lo sería la estrategia. La evolución, una vez más, habría reemplazado la fuerza bruta por la astucia. Los océanos, más extensos que nunca, albergarían un mosaico de especies nuevas. Las ballenas, si sobreviven a las amenazas del presente, podrían haber seguido caminos evolutivos fascinantes. Algunas tal vez se habrían hecho más pequeñas, adaptándose a mares menos profundos. Otras, al contrario, podrían haberse convertido en los seres vivos más grandes que jamás hayan existido. Con cuerpos recubiertos de una piel translúcida y vasos sanguíneos visibles, estas criaturas podrían aprovechar la luz solar para regular su metabolismo, una forma de bioenergía que combina fotosíntesis y respiración celular. En su interior, bacterias simbióticas producirían compuestos nutritivos, haciendo de cada ballena un ecosistema flotante. Más abajo, en las profundidades, reinos enteros de vida desconocida prosperarían. Los crustáceos abisales podrían haber desarrollado conchas metálicas, formadas por minerales disueltos en el agua caliente de las fumarolas submarinas. Los peces ciegos del futuro se comunicarían mediante pulsos eléctricos y ondas de presión, formando redes sincronizadas que actúan como organismos colectivos. En ese mundo de tinieblas perpetuas, la cooperación reemplazaría al individualismo. Cada criatura cumpliría un papel dentro de una inteligencia coral, una mente extendida bajo el mar. En la superficie, los cambios climáticos seguirían siendo la fuerza que guía la evolución. Las montañas, erosionadas por millones de años, albergarían ecosistemas verticales donde cada capa de altitud representaría un mundo distinto. En las alturas, plantas con hojas metálicas absorberían el calor solar como paneles biológicos. En las zonas medias, animales de sangre fría aprovecharían las rocas calientes para mantener su temperatura. Y en los valles, pequeños herbívoros se desplazarían entre hierbas luminiscentes, adaptadas a captar la mínima luz disponible. Cada nivel de la montaña sería un microcosmos autónomo, un laboratorio natural de experimentación genética. En los polos, el hielo podría desaparecer casi por completo, pero eso no significaría la extinción total de la vida polar. La evolución encontraría un nuevo equilibrio. Animales adaptados al frío se desplazarían hacia las profundidades marinas, donde la temperatura se mantiene estable. Allí, las criaturas del Ártico y la Antártida darían origen a nuevas especies. Algunas podrían combinar características de peces y mamíferos, con cuerpos aerodinámicos, pelaje parcial y pulmones que también funcionan como órganos de flotación. Estos descendientes del frío serían los herederos de un linaje que se negó a desaparecer, transformando el hielo en memoria viva. En las regiones ecuatoriales, el calor extremo impondrá desafíos casi insoportables. Los animales que sobrevivan allí no lo harán gracias a la resistencia, sino a la especialización. Algunos podrían haber desarrollado pieles reflectantes de tonos plateados o blancos, actuando como espejos naturales que desvían la radiación. Otros dependerían de sistemas internos de enfriamiento, redes de vasos sanguíneos superficiales que liberan calor, o glándulas que exhalan vapor como una niebla protectora.
Incluso es posible que aparezcan criaturas con metabolismos diurnos y nocturnos separados, alternando su actividad biológica según la temperatura ambiental, dos ritmos vitales dentro de un mismo cuerpo. El equilibrio ecológico de este planeta futuro será mucho más frágil que el actual, pero también más sofisticado. Las especies estarán tan interconectadas que la desaparición de una podría alterar el funcionamiento de muchas otras. Sin embargo, esa fragilidad no significará debilidad. Será el reflejo de un sistema biológico en el que cada organismo participa de un diseño colectivo, donde la cooperación y la adaptación reemplazan a la competencia destructiva. La evolución, tras millones de años, habrá aprendido una lección que apenas intuimos hoy, que la supervivencia no depende de dominar el entorno, sino de integrarse a él. Entre tanto cambio, es probable que algunos rastros de la humanidad permanezcan de formas insospechadas. No en edificios ni monumentos, sino en la genética. Los animales del futuro podrían portar fragmentos de ADN humano integrados naturalmente a su código, resultado de antiguas mutaciones, experimentos biotecnológicos o transferencia horizontal de genes. De este modo, un eco de nosotros persistiría en los seres que nos sucedan. Un pez con una proteína derivada de nuestra piel, un mamífero con una enzima similar a la hemoglobina humana, o una bacteria portadora de secuencias genéticas originadas en nuestros laboratorios. El legado humano no sería entonces una ruina, sino una huella biológica en el tejido mismo de la vida. La Tierra recordará nuestra existencia no con ruinas ni fósiles, sino con genes que seguirán replicándose, mutando y evolucionando. Dentro de 10 millones de años, cuando nuevas criaturas dominen los mares, los bosques y los cielos, tal vez lleven dentro de sí un fragmento microscópico de nuestra historia. La vida, en su infinita capacidad de adaptación, habrá transformado incluso los errores de la humanidad en parte de su eterna creación. En este escenario de profunda transformación, los ecosistemas terrestres se convertirán en laboratorios naturales de innovación evolutiva. Las selvas, antaño exuberantes y húmedas, podrían alternar entre siglos de sequía y siglos de abundancia. En esas oscilaciones, la vida desarrollará nuevas estrategias para resistir el tiempo y la adversidad. Algunos árboles podrían adquirir la capacidad de entrar en un estado de latencia total, ralentizando sus procesos metabólicos durante décadas, como si esperaran el regreso de las lluvias. Su madera, más densa y elástica que cualquier material conocido, resistiría incendios, plagas y terremotos. De sus raíces brotarían nuevos brotes incluso después de siglos de inactividad, convirtiéndolos en testigos vivientes del paso de las eras. Los animales que habiten estas regiones deberán adaptarse a un entorno en perpetuo cambio. Los insectos, eternos supervivientes, dominarán nuevamente la cadena ecológica. Algunos evolucionarán hacia cuerpos parcialmente transparentes, permitiéndoles disipar el calor interno mediante refracción de la luz. Otros habrán desarrollado membranas iridiscentes que actúan como generadores de energía solar, almacenando electricidad biológica en tejidos musculares especializados. Esto los hará capaces de sobrevivir sin alimentarse durante largos periodos, un paso más hacia la independencia de las fuentes de alimento tradicionales. En las copas de los árboles, los descendientes de los primates pequeños podrían haberse convertido en animales planeadores. Sus extremidades habrían desarrollado pliegues de piel extensibles, permitiéndoles desplazarse entre los árboles con precisión y gracia. Su dieta sería variada: frutas, insectos e incluso pequeños vertebrados. La evolución habría afinado su coordinación, su vista y su memoria espacial hasta límites asombrosos. Su inteligencia, aunque diferente a la humana, sería compleja, basada en la cooperación, la curiosidad y la empatía. En lugar de desarrollar herramientas físicas, estos seres habrían perfeccionado las herramientas mentales, la planificación colectiva, la anticipación del peligro y la comunicación simbólica mediante sonidos y gestos. El lenguaje animal, en este futuro lejano, podría alcanzar niveles de sofisticación que hoy apenas comprendemos. Los cantos de las aves, los zumbidos de los insectos y los rugidos de los mamíferos formarían un entramado de significados que regulan los ecosistemas. Un canto no sería solo un llamado de apareamiento, sino una forma de describir el entorno, de transmitir información sobre el clima o la ubicación de recursos.
La Tierra se convertiría en un planeta parlante, donde cada ser vivo participa de una conversación milenaria con el ambiente. En los océanos, las corrientes cálidas y frías seguirán determinando la distribución de la vida. La evolución marina, favorecida por la plasticidad genética, habría creado organismos que cambian de forma a lo largo de su ciclo vital. Un mismo ser podría nacer como un organismo flotante, pasar parte de su vida como criatura nadadora y terminar como un animal sedentario anclado al fondo. Esta metamorfosis total, inspirada en los ciclos de las medusas y de los anfibios, permitiría una flexibilidad ecológica extrema. Así, una sola especie podría ocupar varios nichos ecológicos, adaptándose a diferentes etapas del océano y del clima. En las profundidades más remotas, donde la presión es colosal y la luz inexistente, la evolución podría dar origen a seres basados en química alternativa. En lugar de depender del oxígeno, usarían compuestos de metano, amoníaco o azufre. Sus células tendrían estructuras proteicas reforzadas con minerales, y sus fluidos internos serían densos y gelatinosos, capaces de soportar presiones que destruirían cualquier organismo actual. En este mundo oscuro, la vida no solo sobreviviría, sino que prosperaría. Los seres del abismo se convertirían en guardianes de un ecosistema antiguo, un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los confines del planeta. Las zonas costeras también serían escenarios de nuevas adaptaciones. Allí podrían surgir especies de reptiles y anfibios capaces de almacenar agua en cavidades internas, funcionando como reservorios vivientes. Su piel absorbería humedad del aire, y sus pulmones funcionarían también como filtros. Algunos de estos animales desarrollarían simbiosis con algas microscópicas que viven en su epidermis, lo que les permitiría realizar una forma primitiva de fotosíntesis. Estos híbridos entre animal y planta serían capaces de generar energía mientras descansan al sol, un avance evolutivo que borraría aún más la línea entre los reinos de la vida. En el cielo, las aves inteligentes continuarían su proceso de diversificación. Algunas formarían colonias con organización social tan compleja como la de los antiguos humanos. Construirían nidos comunales de cientos de individuos, cada uno cumpliendo un rol específico. Los más jóvenes se encargarían de recolectar alimento, mientras los adultos mayores conservarían la memoria colectiva de las rutas migratorias y las fuentes de agua. Su lenguaje consistiría en cantos modulados que describen no solo objetos y lugares, sino también conceptos abstractos como peligro, cooperación o pérdida. La inteligencia colectiva, transmitida por tradición oral, aseguraría la supervivencia de estas comunidades durante millones de años. En los desiertos, la evolución tomaría un rumbo radical. Algunas especies de reptiles desarrollarían mecanismos de bioluminiscencia para atraer presas o comunicarse en la oscuridad. Sus escamas, recubiertas de microcristales, reflejarían la luz de la luna creando destellos que confunden a los depredadores. Los mamíferos del desierto, por su parte, podrían desarrollar estructuras internas que almacenan oxígeno, permitiéndoles recorrer largas distancias sin respirar. Su metabolismo sería tan eficiente que casi no produciría desechos, conservando cada molécula de agua como si fuera un tesoro. Los polos magnéticos del planeta, que habrán cambiado de posición varias veces, afectarán profundamente la orientación de las especies migratorias. Para sobrevivir, muchas habrán desarrollado órganos sensoriales capaces de percibir el magnetismo terrestre con precisión extrema. En sus cerebros, pequeños cristales de magnetita actuarán como brújulas biológicas. Estos animales no solo sabrán hacia dónde moverse, sino también cuándo hacerlo, guiados por una percepción del tiempo y el espacio más exacta que cualquier tecnología humana. El paisaje global será una mezcla de lo familiar y lo imposible. Montañas cubiertas por bosques oscuros de hojas metálicas, mares luminosos por el brillo del plancton, desiertos de arenas vivas que cambian de color al atardecer. Y en cada rincón, la vida seguirá reinventándose, probando combinaciones nuevas, corrigiendo errores, avanzando sin propósito pero con una lógica implacable. La Tierra será un laboratorio abierto, una obra de arte evolutiva en constante movimiento. A pesar de las transformaciones, el principio rector será el mismo que ha guiado la vida desde su origen, la adaptación. Ninguna especie será eterna, pero todas dejarán un rastro,
una contribución a la historia de la evolución. Dentro de 10 millones de años, cada organismo será el resultado de incontables generaciones que se enfrentaron al cambio y lo superaron. En ese mundo de formas desconocidas, el espíritu de la vida seguirá latiendo, tan poderoso y misterioso como siempre. En este vasto futuro biológico, la Tierra será un mosaico de biomas que respiran, se mueven y cambian con una lentitud que desafía la percepción. Los continentes, desplazados por millones de años de deriva tectónica, habrán configurado nuevas rutas de viento, corrientes oceánicas y climas. En el nuevo supercontinente que podría surgir, la diversidad se concentrará en los bordes, donde el mar y la tierra se entrelazan. Allí, la evolución encontrará su terreno más fértil. Los estuarios y manglares darán paso a complejos ecosistemas anfibios, dominados por criaturas que desafían toda clasificación. Los animales semiacuáticos serán los grandes protagonistas de esta era. Algunos podrían descender de los reptiles actuales, combinando pulmones y branquias internas en un sistema dual que les permite alternar entre aire y agua con absoluta naturalidad. Sus cuerpos, recubiertos por una piel de textura gelatinosa, reflejarán la luz solar para evitar el sobrecalentamiento. Otros habrán desarrollado órganos sensoriales que les permiten detectar ondas electromagnéticas, comunicándose mediante impulsos que recorren el agua como susurros eléctricos. Estas especies habrán convertido la comunicación en un arte invisible, una red silenciosa que conecta a cada individuo con el entorno. En las llanuras interiores, la vida florecerá al ritmo de los monzones. Los grandes herbívoros, descendientes lejanos de animales como los antílopes o los ciervos, se moverán en migraciones interminables. Sus cuerpos delgados y flexibles se sostendrán sobre patas alargadas que absorben el impacto del terreno. Pero su verdadera innovación estará en su metabolismo. En lugar de almacenar grasa, concentrarán energía en órganos especializados que funcionan como baterías biológicas, liberando nutrientes lentamente según la demanda. Esta adaptación les permitirá sobrevivir a meses de sequía o escasez, una evolución del concepto de resistencia misma. Los depredadores de estas llanuras serán maestros del sigilo y la coordinación. Podrían cazar en grupos, empleando estrategias basadas en la sincronización acústica. Cada movimiento será acompañado por vibraciones de baja frecuencia, imperceptibles para otras especies, pero que actúan como señales táctiles entre los miembros del grupo. Así, la caza será casi una coreografía, una danza donde el tiempo y el silencio dictan la supervivencia. La evolución habría llevado la cooperación a niveles de precisión inimaginables, transformando el instinto en una forma de pensamiento colectivo. En las selvas húmedas, el reino vegetal alcanzará un nivel de complejidad que rozará la inteligencia. Las plantas no solo responderán a la luz y al agua, sino también a estímulos eléctricos, vibraciones e incluso patrones de sonido. Algunas podrían mover lentamente sus ramas para optimizar la captación solar o proteger a sus aliados vegetales del viento y la sequía. Otras podrían emitir fragancias complejas que modulen el comportamiento de los animales, atrayendo a unos y repeliendo a otros con precisión química. Este lenguaje de aromas, invisibles pero poderosos, será la base de un equilibrio dinámico en el que cada especie vegetal desempeñará un papel esencial en la armonía ecológica. Los insectos seguirán siendo los ingenieros más eficientes del planeta. En los bosques tropicales del futuro, las termitas podrían haber alcanzado un grado de sofisticación tal que sus colonias funcionen como sistemas climáticos cerrados. Sus nidos, de varios metros de altura, mantendrán una temperatura interna estable gracias a un diseño natural que imita la circulación atmosférica. La selección natural habrá perfeccionado estos microclimas biológicos, donde el flujo de aire y humedad es tan preciso como el de una máquina. En su interior, hongos simbióticos cultivados por generaciones producirán nutrientes esenciales para la colonia, una forma de agricultura primitiva, pero perfectamente adaptada al ciclo del ecosistema. En el subsuelo, la vida también habrá conquistado territorios imposibles. En cavernas kilométricas, microorganismos bioluminiscentes crearán ecosistemas independientes de la superficie. Allí, la oscuridad no será ausencia, sino un tipo distinto de vida. Hongos gigantes, con tallos huecos y esporas luminosas, formarán redes interconectadas que abastecen de energía a los animales cavernícolas.
Algunos de estos animales, ciegos desde su nacimiento, habrán desarrollado un sentido completamente nuevo, la percepción térmica tridimensional. No necesitarán ojos ni oídos. Su piel será su radar, un mapa vivo del entorno. En el aire, nuevas formas de vuelo redefinirán los límites de la biología. Habrá criaturas que no vuelan por músculos, sino por flotación electrostática. Sus cuerpos, cubiertos de cerdas microscópicas cargadas eléctricamente, aprovecharán las diferencias de potencial atmosférico para mantenerse suspendidos. Estos seres flotarían como burbujas de vida, desplazándose lentamente por los cielos durante semanas, alimentándose del polvo, el polen y las microsporas que llenan la atmósfera. Serán los nuevos nómadas del viento, organismos que viven y mueren sin tocar nunca la tierra. Las zonas montañosas, por su parte, albergarán una vida más austera pero no menos extraordinaria. Los animales adaptados a las alturas extremas desarrollarán sistemas circulatorios que funcionan con una eficiencia casi imposible. Algunos mamíferos podrían tener corazones divididos en cámaras adicionales para oxigenar la sangre de manera doble. Otros habrán incorporado simbiontes microscópicos dentro de sus células, organismos que ayudan a procesar el aire escaso y convertir el dióxido de carbono en energía química. Esta unión íntima entre dos formas de vida, animal y microbiana, representará uno de los mayores triunfos de la coevolución. La Tierra misma parecerá más viva. Los desiertos emitirán sonidos cuando el viento los recorra, las selvas brillarán de noche, y los mares respirarán luz en cada ola. Las tormentas eléctricas serán más comunes, y con ellas surgirán especies capaces de aprovechar directamente la energía de los relámpagos. Algunos microorganismos podrían convertir los rayos en impulsos metabólicos, utilizando la electricidad como fuente primaria de energía, una forma de vida electrófila. Así, el rayo, símbolo de destrucción, se transformará en fuente de creación biológica. Pero no todo será armonía. La evolución, aunque bella, es también despiadada. Cada innovación traerá nuevas amenazas. Virus y bacterias evolucionarán junto con sus huéspedes, perfeccionando mecanismos de infección imposibles de imaginar. Algunos virus podrían volverse simbióticos, controlando parcialmente las funciones de los animales para mejorar su supervivencia. Otros se integrarían tan profundamente en el ADN de sus anfitriones que dejarían de ser parásitos para convertirse en genes útiles. La vida y la enfermedad se mezclarían, difuminando aún más los límites entre lo que vive y lo que mata. Este futuro biológico no será una utopía ni un desastre, sino una continuación del proceso que comenzó hace miles de millones de años. La vida no busca equilibrio ni perfección, busca persistir. En cada célula, en cada respiración, la Tierra seguirá escribiendo su historia con el lenguaje de la adaptación, transformando el cambio en su única constante. Y así, dentro de 10 millones de años, nuestro planeta no será un cementerio de especies perdidas, sino un nuevo amanecer para la imaginación evolutiva del universo. En el horizonte de 10 millones de años, la Tierra no será un planeta silencioso ni estéril, sino un organismo en metamorfosis constante. Los ciclos de extinción y renacimiento habrán dado paso a una biosfera que respira con ritmo propio, un entramado de especies que emergen, desaparecen y resurgen en formas distintas. Los océanos, que en algún momento estuvieron al borde del colapso, habrán recuperado parte de su equilibrio gracias a la evolución de organismos purificadores. Estas nuevas formas de vida, descendientes de microbios marinos, se habrán especializado en absorber contaminantes y metales pesados, transformándolos en compuestos inertes que se depositan en los fondos abisales. Sin intervención humana, la naturaleza habrá encontrado su modo de sanar. Los mares se poblarán de criaturas luminosas, no solo por bioluminiscencia tradicional, sino por reacciones químicas complejas que convertirán la energía térmica y eléctrica en luz visible. Las costas resplandecerán durante las noches, y las olas dejarán rastros fosforescentes al romper contra la arena. Este fenómeno, más allá de su belleza, servirá a la vida marina como sistema de comunicación y defensa. Las especies que brillan atraerán pareja, confundirán a los depredadores o marcarán su territorio en una coreografía luminosa que transformará el océano en una aurora perpetua. En las profundidades,
la evolución tomará caminos que desafían las leyes conocidas. Allí, donde la presión y la oscuridad son absolutas, algunos organismos podrían abandonar por completo la estructura celular tradicional. Serían entidades gelatinosas, sin órganos definidos, capaces de dividirse y fusionarse según las necesidades del entorno. Estas criaturas cambiarían de forma como si fueran pensamiento líquido, adaptándose instantáneamente a cualquier amenaza o carencia. Para ellas, el tiempo transcurriría de otro modo. No medirían los días ni las estaciones, sino los impulsos térmicos y las corrientes de energía. En tierra firme, los descendientes de los mamíferos continuarán diversificándose. En los bosques, podrían existir animales cubiertos por plumas en lugar de pelo, un recurso más eficiente para regular la temperatura. En regiones áridas, aparecerían especies que caminan sobre extremidades largas y articuladas, diseñadas para disipar calor y moverse sin hundirse en la arena. Algunos mamíferos, enfrentados a la escasez de agua, habrán desarrollado glándulas que reciclan el sudor y la orina, manteniendo la hidratación en un ciclo interno. Su piel, recubierta por capas de queratina reflectante, los protegerá de la radiación solar como si vistieran una armadura natural. Las montañas albergarán especies capaces de resistir temperaturas bajo cero y atmósferas delgadas. En los riscos más altos, pequeñas colonias de herbívoros vivirán aferradas a las rocas, alimentándose de líquenes que crecen en la niebla. Su sangre contendrá partículas metálicas que ayudan a transportar oxígeno, una evolución convergente hacia la eficiencia. Los depredadores que los acechen se camuflarán entre la piedra, desarrollando pieles rugosas que imitan las grietas del terreno. En este mundo de extremos, la supervivencia dependerá tanto de la paciencia como de la adaptación sensorial. En los trópicos, las selvas se convertirán en auténticos laboratorios vivientes. Árboles gigantes se alzarán como torres, con raíces que alcanzan cientos de metros bajo tierra y copas que tocan las nubes. En sus ramas habitarán especies que nunca tocarán el suelo a lo largo de su vida. Algunos insectos construirán colmenas suspendidas que resisten tormentas y vientos huracanados, mientras anfibios planeadores recorrerán los espacios entre ramas con movimientos precisos. En este ecosistema vertical, cada capa del bosque funcionará como un universo autónomo. El suelo será el reino de los hongos y microorganismos. El dosel, el de los herbívoros voladores, y las copas, el dominio de depredadores invisibles que cazan con sigilo entre las sombras. La comunicación entre especies alcanzará niveles de complejidad desconocidos. Algunas plantas emitirán impulsos eléctricos cuando sean mordidas por herbívoros, alertando a los árboles vecinos para que liberen toxinas defensivas. Los animales, sensibles a esas señales, habrán aprendido a interpretarlas, evitando determinadas zonas o asociándolas al peligro. Así, los ecosistemas del futuro no serán una colección de organismos aislados, sino una red viva de información constante, donde cada acto desencadena una respuesta colectiva. Los cielos, por su parte, serán testigos de una diversidad que rozará lo fantástico. Voladores de membranas múltiples, con alas que funcionan como velas biológicas, se desplazarán impulsados por corrientes térmicas. Algunos poseerán órganos bioluminiscentes para comunicarse durante la noche. Otros emitirán sonidos de baja frecuencia que resuenan a kilómetros, sincronizando sus movimientos en bandadas de miles. En ellos, el vuelo se convertirá en un arte ancestral, una danza entre gravedad y aire. En un planeta donde los vientos habrán cambiado su curso, estas criaturas serán los verdaderos navegantes del cielo. En los polos, donde la luz del sol apenas toca la superficie, la vida hallará refugio bajo el hielo o en los océanos subglaciales. Allí, los descendientes de los peces antárticos desarrollarán sistemas de circulación interna basados en anticongelantes naturales, mientras microorganismos fotosintéticos vivirán bajo el hielo translúcido, aprovechando la luz dispersa. En esos mares helados, podrían surgir nuevas simbiosis entre animales y bacterias luminiscentes, creando organismos capaces de generar su propia luz y calor. Cada destello bajo el hielo sería la señal de un latido biológico persistente, una declaración de existencia en el silencio polar. Las tormentas eléctricas serán eventos biológicos tanto como meteorológicos. En regiones donde la atmósfera sea rica en partículas, la electricidad estática alimentará organismos especializados.
Musgos, líquenes y plantas aéreas podrían absorber la energía de las descargas, almacenándola en tejidos conductores para acelerar su crecimiento. Algunos animales pequeños podrían beneficiarse de esa energía indirecta, alimentándose de plantas cargadas eléctricamente, generando ciclos energéticos nuevos. La naturaleza se convertirá en un circuito viviente, donde cada rayo alimenta el pulso de la vida. Sin embargo, entre todas las adaptaciones, la más asombrosa será la persistencia del ingenio evolutivo. Aunque la humanidad ya no exista, el legado de su impacto se reflejará en la genética de incontables especies. Las moléculas sintéticas que una vez contaminaban el planeta habrán sido absorbidas, transformadas y asimiladas. La evolución no desperdicia nada, convierte el error en recurso, el veneno en herramienta. De ese modo, el futuro de la Tierra será la prueba definitiva de la resiliencia biológica. Donde hubo ruina, florecerá el diseño natural. Donde hubo destrucción, renacerá la vida bajo nuevas formas. El planeta, después de todo, no nos recordará con nostalgia ni resentimiento, sino como parte de su proceso. Nosotros habremos sido un episodio dentro de su vasto relato. La vida, indiferente y sabia, seguirá tejiendo sus caminos, multiplicando los colores, los sonidos y las formas, celebrando su perpetua capacidad de transformarse. En 10 millones de años, la Tierra seguirá cantando, y cada organismo será una nota en la sinfonía eterna de la evolución. En el transcurso de 10 millones de años, el planeta habrá redefinido el concepto mismo de equilibrio. Lo que hoy entendemos como biodiversidad será apenas una fracción de la exuberancia que dominará los continentes y los mares. Las fuerzas tectónicas habrán esculpido nuevas cordilleras, y los ríos, ahora serpenteantes a través de climas cambiantes, servirán como arterias de vida. En ellos, surgirán criaturas que combinan lo terrestre y lo acuático con una naturalidad absoluta. Peces con extremidades semejantes a manos, capaces de cavar madrigueras en los márgenes fangosos, y anfibios con pulmones retráctiles, capaces de absorber oxígeno tanto del agua como del aire. Su anatomía será un recordatorio de la flexibilidad evolutiva que permitió a la vida conquistar cada ambiente del planeta. En las zonas templadas, los cambios de estación seguirán siendo un motor de transformación. Sin embargo, las adaptaciones a las variaciones de temperatura serán más precisas que nunca. Los animales de sangre caliente podrán ajustar su metabolismo según el entorno, ralentizándolo en épocas frías y acelerándolo durante los periodos de abundancia. Algunos incluso podrían controlar parcialmente su temperatura mediante procesos bioeléctricos, generando calor interno como respuesta a estímulos nerviosos. Esta capacidad les permitiría sobrevivir en climas extremos sin depender de refugios. La evolución habrá perfeccionado la homeostasis hasta convertirla en un arte de supervivencia. Las aves del futuro alcanzarán niveles de sofisticación que rozan la inteligencia simbólica. Algunas especies construirán estructuras no solo para refugiarse, sino también para comunicarse visualmente. Utilizarán patrones de color en sus nidos, formas geométricas y materiales específicos para enviar mensajes a otros grupos. En sus sociedades, el arte no será un lujo, sino un lenguaje. El canto también evolucionará hacia secuencias complejas que contengan información detallada sobre el entorno, el clima o la disponibilidad de alimento. Su mundo será una sinfonía de mensajes, un tejido sonoro donde la belleza y la funcionalidad se confunden. Los bosques que sobrevivan a las transformaciones planetarias se convertirán en organismos integrales. Las raíces de los árboles estarán interconectadas por redes de hongos que transmiten información y nutrientes. Esta inteligencia subterránea, ya presente en la actualidad, se expandirá hasta convertirse en una red continental. Los árboles podrán advertirse mutuamente sobre plagas, sequías o cambios climáticos. Algunos científicos del futuro podrían llegar a describir a los bosques como una sola entidad viviente, un ser planetario con miles de millones de hojas que respiran al unísono. En este contexto, los hongos se consolidarán como los grandes arquitectos de la vida terrestre. Su capacidad para descomponer, transformar y reciclar materia los convertirá en los motores invisibles del equilibrio ecológico. Algunos habrán desarrollado sistemas lumínicos para atraer animales y dispersar sus esporas,
Otros serán simbiontes permanentes de especies vegetales o animales. Habrá hongos que habiten en la piel de criaturas gigantes, protegiéndolas de enfermedades, y otros que vivan dentro de las raíces de los árboles, canalizando nutrientes de un bosque a otro. La frontera entre organismo individual y ecosistema será cada vez más borrosa. En los océanos, la inteligencia podría haber tomado nuevas formas. Los descendientes de los delfines, o de los pulpos, podrían haberse convertido en especies sociales con un lenguaje de símbolos y colores corporales. Sus civilizaciones serían efímeras, no construidas con piedra, sino con comportamiento. Utilizarían objetos del fondo marino para comunicarse o decorar sus territorios, y sus conocimientos se transmitirían mediante la observación y la imitación. Tal vez, en algún rincón del mar, exista una cultura animal que reflexione sobre el entorno, que sienta curiosidad o incluso que contemple la muerte, igual que alguna vez lo hicimos nosotros. Los continentes interiores albergarán desiertos interminables, donde la vida se disfraza de quietud. Allí, los reptiles dominarán nuevamente, pero no como simples supervivientes del calor, sino como ingenieros térmicos. Algunos podrán absorber energía solar durante el día y liberarla por la noche para calentar a sus crías o a sus presas inmovilizadas. Otros habrán desarrollado órganos fotosensibles a lo largo de la columna vertebral, actuando como detectores de sombra. Cada uno de sus movimientos será guiado por una relación íntima con el sol, un baile perpetuo entre luz y supervivencia. En los páramos fríos, el viento será el gran escultor de la vida. Los animales adaptados a esos entornos presentarán cuerpos redondeados, cubiertos por una combinación de pelo y plumas. Las plantas, por su parte, se mantendrán pequeñas y densas, con hojas dispuestas en espirales compactas que reducen la pérdida de calor. En estas regiones, la vida prosperará en miniatura. Pequeños roedores, insectos y aves formarán comunidades interdependientes que comparten madrigueras y calor. La cooperación, una vez más, será la estrategia que la evolución premie con la supervivencia. En las costas del supercontinente, el paisaje recordará al antiguo mundo, pero las formas de vida serán nuevas. Animales de conchas translúcidas se arrastrarán sobre arenas luminosas. Al atardecer, los arrecifes se encenderán como constelaciones submarinas. En ese resplandor, criaturas anfibias depositarán sus huevos en la espuma, y de ellos emergerán generaciones que no conocerán ni el cielo ni el abismo, sino ambos a la vez. Las mareas seguirán marcando el ritmo de la existencia, y la luna, quizá un poco más alejada, continuará guiando los ciclos vitales con su gravedad silenciosa. Y, en medio de todo, el tiempo seguirá su curso sin conciencia de sí mismo. La vida avanzará sin destino, pero con propósito intrínseco: perpetuar la transformación. Cada mutación será un paso en la larga danza entre caos y equilibrio, destrucción y creación. El planeta no recordará nuestras ciudades, pero recordará nuestras moléculas. El carbono que alguna vez respiramos seguirá en el aire, en las hojas, en los cuerpos de los animales del futuro. La historia de la humanidad quedará escrita no en monumentos, sino en la química del mundo que ayudamos a moldear, para bien o para mal. Y así, cuando los vientos del futuro recorran las llanuras, y las criaturas desconocidas levanten la vista hacia el mismo cielo que una vez observamos, no habrá palabras para describirnos, pero sí rastros. Rastros en el ADN, en las rocas, en los ciclos del agua. La vida no nos olvidará, porque en su esencia somos parte de ella. Fuimos una chispa en su corriente infinita, un instante de conciencia en la marea interminable de la evolución. 10 millones de años después del presente, el planeta Tierra será un ser distinto, pero no ajeno a su propio pasado. Su superficie mostrará los rastros de un largo viaje, de cataclismos, renacimientos y silencios. Desde el espacio, su color será diferente. Los tonos verdes y azules que alguna vez dominaron podrían haberse transformado en una gama más oscura y metálica, resultado de nuevas formas de vegetación y océanos cargados de vida luminosa. Sin embargo, bajo esa apariencia distinta, el pulso de la evolución seguirá latiendo con la misma intensidad que al principio de los tiempos. La vida, moldeada por millones de años de ensayo y error, habrá alcanzado niveles de complejidad que desbordan nuestra imaginación.
No habrá jerarquías fijas ni especies dominantes. En su lugar, existirán redes dinámicas de cooperación y competencia, donde cada organismo cumple un papel esencial. El equilibrio será frágil, pero exquisitamente ajustado, una sinfonía biológica en la que cada nota depende de las demás. Las mutaciones seguirán apareciendo al azar, pero la selección natural seguirá eligiendo con sabiduría. Lo improbable, lo extraño, lo inesperado, esos serán los motores del cambio. Las criaturas terrestres reflejarán la herencia de millones de adaptaciones. Algunas especies mamíferas habrán desarrollado biotecnologías naturales, integrando en su biología mecanismos que hoy solo logramos con máquinas. Habrá animales capaces de emitir sonidos de frecuencias múltiples para manipular el entorno, generando ecos que alteran el comportamiento de otras especies. Otros habrán evolucionado sistemas de camuflaje absoluto, controlando la refracción de la luz en sus tejidos como si portaran una capa de invisibilidad. Las fronteras entre biología y física se habrán desvanecido. El cuerpo vivo será una máquina de precisión natural. En los mares, la vida habrá tejido un universo propio. Gigantescos organismos flotantes, semejantes a continentes biológicos, se desplazarán lentamente con las corrientes, ofreciendo refugio a miles de especies. Estas estructuras, compuestas de algas y esponjas interconectadas, respirarán y crecerán como pulmones del océano. Algunas alcanzarán kilómetros de diámetro y durarán siglos, actuando como ecosistemas móviles que regulan el clima y alimentan la vida marina. Sobre ellas, seres voladores adaptados al ambiente marino anidarán y cazarán, cerrando un ciclo perfecto entre el aire, el agua y la materia viva. La inteligencia, aunque no humana, habrá encontrado nuevos rostros. En la superficie, grupos de aves o cetáceos podrán desarrollar comportamientos culturales que van más allá de la supervivencia. Cantos heredados, símbolos territoriales, rituales de apareamiento o duelo. Quizá en sus mentes exista la noción primitiva de historia, un recuerdo colectivo de cómo cambiaron los vientos o cómo se movieron los mares. La memoria de la vida persistirá no en palabras, sino en conducta, en instinto, en la continuidad invisible de la experiencia. Los continentes volverán a unirse, formando una masa terrestre donde los desiertos dominarán el interior y los bosques tropicales se concentrarán en los márgenes costeros. Allí, la vegetación será más resistente que nunca. Las plantas habrán desarrollado hojas capaces de absorber agua de la atmósfera, y raíces que exploran la roca sólida en busca de humedad. Algunas habrán alcanzado una forma de sensibilidad química. Sentirán la presencia de animales cercanos y modificarán su composición para defenderse o atraerlos. Los bosques serán, literalmente, organismos pensantes. En los desiertos, la belleza del futuro se medirá en resiliencia. Animales translúcidos, casi invisibles bajo el sol, se deslizarán sobre la arena en silencio. Sus sombras serán sus únicas huellas. De noche, el paisaje se iluminará con destellos bioluminiscentes, un lenguaje de luz entre especies nocturnas. Los oasis serán centros de equilibrio ecológico donde convergen aves, reptiles y mamíferos, todos dependientes de un mismo ciclo hídrico. Cada gota de agua será un milagro, cada sombra, un refugio. Los polos, aunque transformados, seguirán siendo los extremos vitales del planeta. Allí, bajo el hielo estacional, podrían existir océanos subterráneos alimentados por calor geotérmico. En ellos prosperarían formas de vida simples, pero extraordinarias, organismos que metabolizan minerales y liberan gases que mantienen el equilibrio atmosférico global. Esos seres invisibles, microscópicos y persistentes, continuarían sosteniendo la respiración del planeta, como lo han hecho desde el origen. Y en medio de toda esta diversidad, la Tierra misma parecerá consciente de su grandeza. Los ciclos del carbono, del agua y de la energía serán tan precisos que parecerán el latido de un ser vivo. La atmósfera contendrá nuevas proporciones de gases, el aire será más denso y tibio, y la luz del sol, apenas más intensa, bañará el planeta en un tono ámbar permanente. Los días serán más largos, las noches más brillantes, y los mares reflejarán los colores del cielo como espejos líquidos de una realidad cambiante. La humanidad, si ha desaparecido, no lo habrá hecho del todo. Restos de sus pensamientos vivirán en la genética del planeta.
Algunas proteínas, algunas secuencias de ADN, permanecerán en las especies que heredaron su legado molecular. Es posible que, en los archivos del código genético, aún queden rastros de nuestros virus, de nuestras bacterias y de los organismos que domesticamos. Seremos un capítulo escrito en la biología misma, un vestigio incorporado al tejido de la evolución. Quizás, en algún punto remoto de este futuro, un ave inteligente, un mamífero marino o una criatura aún inimaginable, descubra en su entorno algo que despierte curiosidad. Tal vez observe un fósil, una forma extraña en la roca, o un metal corroído que no parece natural. Tal vez en su mente surja la primera pregunta, el primer atisbo de reflexión sobre el pasado. Y así, como nosotros lo hicimos con los dinosaurios y los homínidos, ese nuevo ser intentará reconstruir su historia, sin saber qué parte de su esencia proviene de lo que fuimos. La vida seguirá, reinventándose sin cesar, siempre en movimiento, siempre en transformación. Y aunque los nombres cambien y las formas se pierdan, la continuidad permanecerá. La Tierra, dentro de 10 millones de años, será distinta en todo, pero seguirá siendo hogar, un espacio donde la materia siente, crece, respira y sueña a través de sus criaturas. Porque ese es, y siempre ha sido, el milagro supremo de la evolución: convertir el caos en belleza, la adaptación en arte, y el tiempo en el más paciente de los escultores.